Seguro recuerda la historia de Ali Baba y los 40 ladrones. La del tesoro escondido en el desierto, dentro de una cueva a la que solo pueden acceder quienes conocen las palabras clave. Ábrete sésamo. Buscar documentación académica pertinente y fidedigna se parece mucho a buscar un tesoro en el desierto. Primero, hay tantísima información en Internet que es semejante en vastedad a un desierto. A menos que conozcas el camino, podrías pasarte la vida entera buscando sin encontrar nada además de arena. Y segundo, incluso cuando encuentras la cueva en medio del desierto, necesitas recitar las palabras mágicas para acceder a los documentos que te serán útiles. Imagina que te has propuesto averiguar qué es el salario emocional. Si buscas como suele buscar todo el mundo, probablemente entrarás a Google e introducirás aquello que quieres buscar en la caja de texto. El buscador te arrojará muchísimos resultados pertinentes en la primera página. Es muy probable que tu curiosidad quede satisfecha leyendo el primer par de entradas. Pero recuerda que, cuando buscas literatura académica, satisfacer tu curiosidad no es el objetivo más importante. Los revisores de tu trabajo exigirán que respaldes lo que sea que digas con documentación fidedigna. Lamentablemente, los resultados que arroja Google no siempre provienen de fuentes fidedignas. Considera, por ejemplo, el primer resultado arrojado por el buscador. Evidentemente es relevante, pues aborda exactamente el tópico que nos propusimos averiguar. Sin embargo, si evaluamos su nivel de credibilidad, veremos que proviene de una fuente que no es fidedigna, un blog. Que la fuente no sea fidedigna no necesariamente significa que la información que contiene sea falsa, solo que no podemos darle crédito, pues el autor no superó ningún filtro editorial antes de publicar su pieza. Por ejemplo, la autora del blog que hemos consultado compartió este artículo en su blog personal, como la gente comparte una historia en el muro del Facebook o un estado en WhatsApp. Es decir, nadie verificó si la información del artículo es verdadera o si la autora alcanzó sus conclusiones luego de aplicar una metodología adecuada y rigurosa. El hecho de que nadie haya editado este documento le resta credibilidad. En cambio, para publicar el contenido de este artículo científico, el autor tuvo que superar un riguroso proceso de revisiones y correcciones destinado a garantizar la validez y confiabilidad de sus resultados. Por lo tanto, el nivel de credibilidad de este documento es mucho mayor del que tiene el blog que vimos originalmente. En un video futuro te enseñaremos qué tipos de documentos académicos existen y cómo puedes saber cuáles de ellos conviene seleccionar. Pero, ahora mismo, solo es importante que sepas que, en revisión de literatura académica, no es suficiente con encontrar un documento que contenga información relevante, sino que, además, debe ser un documento fidedigno. Entonces, nuestro primer problema consiste en cernir la información fidedigna de la información que no lo sea. Es por eso que, en lugar de buscar en Google, que nos arroja todo tipo de información, usaremos otro motor de búsqueda, Google Académico. Para ingresar, navegando por Google regular, digita Google Académico en el recuadro de texto. Ingresa al primer enlace. Google Académico funciona como Google, es decir, para buscar información debes introducir aquello que desees buscar en el recuadro de texto que tienes en medio. Nosotros introduciremos salario emocional en ese recuadro de texto. Como Google regular, Google Académico arrojará una lista de enlaces que considere relevantes. Pero, a diferencia de Google regular, Google Académico solo arrojará documentación académica, es decir, libros, tesis, artículos de revistas científicas, artículos de conferencias y otras publicaciones académicas. Estos son los documentos que los investigadores suelen referenciar al final de sus trabajos de investigación. Naturalmente, el hecho de que Google Académico solo arroje documentación académica incrementa notablemente las probabilidades de encontrar documentación fidedigna. Pero vale la pena advertir que no todos los documentos académicos tienen el mismo nivel de credibilidad. En Internet podemos encontrar investigaciones rigurosas desarrolladas por expertos genuinos, pero también encontramos tesis elaboradas sin rigor por investigadores inexpertos.
En un video futuro te enseñaremos a identificar a simple golpe de vista algunos indicadores que revelan si un documento es fidedigno o no. Ahora mismo solo interesa que recuerdes que, aunque Google Académico nos ayuda filtrando toda la información no académica, entre la documentación académica que nos arroja, todavía quedan algunas piezas que no merecen nuestro crédito y que debemos excluir manualmente. En nuestra analogía, buscar usando Google Académico equivaldría a encontrar la caverna en medio del desierto que contiene el tesoro. Estamos en el sitio correcto, pero el tesoro todavía no está en nuestras manos. Queda abrir la puerta que lo resguarda. Para abrirla necesitas conocer las palabras mágicas. Las palabras mágicas son aquello que introducimos en el cajón de texto que tenemos en medio. El nombre técnico de este texto es sintaxis. De nuestra sintaxis dependerá si el motor de búsqueda nos arrojará documentos académicos relevantes o no. En este primer ensayo introducimos salario emocional como sintaxis. Y obtuvimos más de 100.000 artículos como resultado. Si observamos el título de los artículos que nos arrojó el buscador, veremos que muchos de ellos son altamente relevantes. Pero, conforme vamos descendiendo en la lista, observamos que el nivel de relevancia disminuirá y disminuirá hasta que alcancemos la porción de la lista que contiene solo información irrelevante. Idealmente, la sintaxis que introduzcamos en el cajón de texto debería arrojar solo artículos académicos relevantes y dejar fuera todos los que no sean relevantes. En ese sentido, la sintaxis que introdujimos es mala, porque arroja muchísimos resultados que son irrelevantes. Entonces, queda que nos preguntemos, ¿cómo podemos mejorar nuestra sintaxis de tal modo que se incremente el número de resultados relevantes y disminuya el número de resultados irrelevantes? Existen dos estrategias que podemos emplear. La primera consiste en elegir las palabras clave apropiadas. No es una casualidad que hayamos elegido salario emocional como el término que introdujimos en el cajón de texto. Salario emocional es el nombre técnico o palabra clave que los expertos le dan a un tipo de compensación no monetaria. Antes de iniciar tu búsqueda, debes conocer la palabra clave asociada a tu tema de interés, pues ese es el nombre que emplearon los autores de los documentos que quieres encontrar. Para ilustrar, imagina que, en lugar de haber usado el nombre técnico de nuestra temática, nos hubiésemos aventurado a buscar con el primer nombre que se nos pasó por la mente. Por ejemplo, salario sentimental. Cuando introducimos esas palabras clave en el buscador, vemos que los resultados arrojados son totalmente irrelevantes desde la primera hasta la última página. No encontraremos nada si usamos el nombre coloquial o informal de nuestra temática. Si queremos información precisa, debemos introducir el nombre técnico. Es decir, las palabras clave. En un video futuro te enseñaremos a encontrar las palabras clave usando recursos digitales y libros. Ahora, solo necesitamos que recuerdes que el primer ingrediente de la fórmula para una buena sintaxis son las palabras clave apropiadas. El segundo ingrediente son los operadores booleanos. En la búsqueda inicial, nuestra sintaxis estaba compuesta únicamente por la palabra clave apropiada, salario emocional. Al introducirla, el buscador arrojó más de 100.000 resultados. La mayoría de ellos era irrelevante. Observa ahora lo que ocurre cuando introducimos un par de operadores booleanos. El número de resultados se contrajo notablemente. Fuimos de decenas de miles de resultados a apenas unos cientos. ¿Cómo ocurrió eso? Cuando agregamos estos operadores a nuestra sintaxis, hicimos un par de instrucciones adicionales al buscador. Las comillas, que pusimos al inicio y al final de nuestras palabras clave, instruyeron a arrojar únicamente aquellos artículos académicos que contengan exactamente la secuencia de caracteres salario emocional y excluir todos los demás. El operador booleano inTitle ordena al motor a restringir la búsqueda únicamente a los títulos, excluyendo a aquellos artículos que incluyan salario emocional en el cuerpo del documento. En otras palabras, le hemos instruido al buscador a arrojar solo aquellos artículos que mencionen nuestras palabras clave, salario emocional, en algún lugar del título,
y obtuvimos como consecuencia unas pocas centenas de resultados, que es un número manejable. Como puedes ver, los operadores booleanos nos ayudan a filtrar con más precisión y obtener solo aquellos resultados que son relevantes. Más adelante te enseñaremos a usar estos y otros operadores que te ayudarán a obtener resultados altamente relevantes cada vez que ensayes una búsqueda. Introducir una sintaxis con las palabras clave apropiadas y los operadores booleanos precisos equivale a pronunciar las palabras mágicas. Cuando pronuncies esas palabras en el sitio de internet correcto, tendrás a tu disposición un tesoro de documentación científica relevante y fidedigna con el que podrás enriquecerte inmensamente. En este video aprendimos que buscar información académica en internet se parece mucho a buscar el tesoro de Alí Baba. Primero, en la enorme vastedad del desierto, debemos encontrar la caverna que resguarda el tesoro. Para nosotros, eso significa visitar la página de internet apropiada, es decir, ingresar a Google Académico u otro motor de búsqueda especializado en documentos académicos. Luego, debemos pronunciar las palabras mágicas para abrir la puerta que protege el tesoro. En búsqueda de información académica, eso significa introducir una sintaxis compuesta por las palabras clave apropiadas y los operadores booleanos correctos. Cuando hagas ambas cosas, tendrás acceso a un cuantioso tesoro de documentación académica relevante y fidedigna, que podrás usar para enriquecer enormemente tu conocimiento y alcanzar el grado de experto en cualquier área. Muchísimas gracias por tu atención, te deseamos un día excelente.